¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal EdTV. ¿Qué tal YouTube? ¿Qué tal Internet? Hoy vamos a continuar hablando sobre The Warning. En los últimos videos hicimos la escucha de Escape the Mind, 21st Century Blood y el último disco que escuchamos fue Queen of the Murder Scene. También hicimos la reacción a Ego, bueno, no era la reacción, un pequeño análisis, y a Ritual, que es el último de los sencillos que ha sacado The Warning del nuevo disco. Vamos a continuar con la escucha de los siguientes discos, que serían Error, Keep Me Fed. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, otro paréntesis, y vamos a hacer una serie de unos 4 videos hablando sobre algunas cosas que me parece que son importantes que hablemos. Primero, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos definir el sonido de The Warning, si es que podemos definirlo. Luego vamos a ver un poco sobre cuál es la función de cada una de sus integrantes y por qué es tan importante cada una individualmente para formar este Power Trio. Muy bien, entonces, primero que nada vamos a ver cuál es el género que toca The Warning. Y esto ha sido un tema que ha sido muy... no decir que de división entre los fans, pero sí de mucho debate. Algunos con razón, otros pues ya veremos. Desde que surgió The Warning, mucha gente ha querido definir cuál es el género de The Warning. Regularmente, y ellas mismas lo dicen, que cuando las ponen en un festival, casi siempre es heavy metal, rock and roll, pero al final ellas se definen como rock, simplemente. Y he ahí una de las cosas que más distinguen a The Warning, que ellas utilizan muchas herramientas de muchos géneros para poder componer su música. Si bien es cierto, al principio podían definir un poquito más como heavy metal, ya lo vimos en 21st Century Blood, y luego pues ha ido cambiando un poco. Queen of the Murder Scene tiene muchas influencias del metal, de diferentes artistas. Se pueden escuchar ciertas cosas, ¿no? Pero en general no podemos definir qué género exactamente es el que toca The Warning. Y eso es lo grandioso también, porque hay música para todos los gustos, ¿no? Siempre dentro del género del rock. Si bien Escape the Mind fue un poco más experimental, porque no tenían aún definido cuál iba a ser su sonido. No digo género, sino su sonido. Pero al final lo que ellas dicen, y lo han dicho en muchas entrevistas, es que si bien pueden agarrar recursos de diferentes géneros, siempre lo van a enfocar hacia el rock. Hay algunas entrevistas en donde han dicho esto y lo explican de mejor manera. Voy a poner algunos enlaces en la descripción, sobre todo una entrevista que hicieron con Zach Sang, creo yo, no recuerdo bien el nombre. Pero ahí pues hablaron bastante, haciendo el tour de Keep Me Fed, el tour mediático de Keep Me Fed. I think we started describing it as hard rock, but I don't we started calling it like that because people would call us like the princess of metal, like they're like hard, heavy rock girls. But honestly, I think we just play rock, and everything that falls under that, we vary a lot in styles within our albums, but it's usually hard rock. It's leaning towards that. The but we give energy ourselves of rock is there. like the liberty to really just explore every subgenre under rock.
But if you were to book us for a festival, it would be like a hard rock festival probably. Ahí hablaron sobre esto. Pero bueno, vamos a hablar hoy también sobre qué es lo que caracteriza las canciones de The Warning. Porque sí, tienen ciertas cosas que son muy características de ellas, de la banda. Primero, tenemos siempre como una base simple, ¿sí? En el sentido de la construcción de la canción es casi siempre muy sencilla, ¿no? Verso, precoro, coro, verso, otro precoro tal vez, algún breakdown a lo mejor, y luego el verso y para terminar con un outro. Digamos que es muy regular su música. Casi siempre utilizan una misma construcción de las canciones. Hay cosas que, y es lo que voy a decir, les caracterizan, a pesar de tener, digamos que una base simple. Danny utiliza muchos riffs que son muy contagiosos, que son muy, muy pegajosos. Cuando escuchamos los riffs de Danny, casi que no lo sabemos ya, porque son muy pop, digámoslo así, muy populares, ¿no? Fáciles de recordar y que gustan mucho. La verdad es que tiene muchos riffs que se le quedan a uno pegados en la cabeza. Just normal. But then it goes. También, otra de las cosas que caracterizan casi todas las canciones de The Warning es el bajo. El bajo es un bajo que está muy presente. Al ser ellas un power trio, tiene que estar presente, porque solo hay una guitarra, y luego la parte de percusión, y entre eso, pues tiene que llenar el bajo. No solo llenar, sino que construir la canción también. Y es un bajo que está muy presente en todas las canciones y que es muy poderoso. La verdad es que es muy poderoso. Una cosa que caracteriza también a Alejandra en este caso es que ella toca con los dedos. Si bien es cierto, en el rock regularmente se utiliza más una púa para tocar el bajo, conocemos muchos bajistas, muy buenos bajistas, muy reconocidos, que han utilizado sus dedos. Y hay algo especial con tocar el bajo con los dedos. Yo toco bajo y lo hago con los dedos también. Entonces, como que se siente más la vibración. Alejandra ha dicho también cómo se siente al tocar. Entonces,
Tenemos entonces una base simple, digámoslo así, los riffs de Danny y un bajo que está muy presente. Regularmente, casi en el segundo coro que hacen, hay algo que cambia. Hay algo, ya sea un feel en la batería, a lo mejor una armonía que no estaba en el primero, y eso es algo muy característico de The Warning. Es cierto, muchas bandas, en muchas canciones es así, pero ellas pues como que han ido perfeccionando. Incluso a veces hasta es más pequeño el segundo verso después del coro para darle como más presencia al coro. Además, ellas tienen algo que es muy característico de ellas, que yo las he denominado como las reinas del stop and start, que es una característica, es un recurso que ellas utilizan, que van con la canción, a lo mejor van en el verso, en uno de los versos o uno de los coros, y se detienen completamente, hacen un silencio y vuelven a comenzar. A lo mejor dirán que es muy sencillo el detenerse y hacer un silencio y luego comenzar, pero tiene su complejidad. Tienes que saber dónde vas a hacer ese parón, y tienes que tener el completo dominio de la canción para poder comenzar de nuevo de cero, porque así es como hacen siempre. Hay muchos ejemplos de esta característica de la música de The Warning, en las que ellas pues van con la canción, de repente paran y comienzan de nuevo. En algún momento podría pensarse que es como quitarle el impulso a la canción, pero no. Vamos a poner varios ejemplos en el video para que vean la potencia que da eso a cada canción. Una de las que a mí más me gustan es Dull Knives, en donde en la primera, ya desde la primera parte, como que te pide ya eso, pero no es hasta la segunda que ellas lo hacen. A mí me encanta esa característica que tienen en su música, porque si bien muchas bandas lo hacen también, ellas como que lo han ido perfeccionando poco a poco. Yo creo que el conjunto de estas características hacen que no podamos definir un género específico para la música de The Warning. Y yo creo que eso es también lo que le ha gustado a mucha gente que añoraba el rock and roll, el heavy metal, pero también que le gusta mucho como lo old school, ¿no? Ellas comenzaron haciendo muchas canciones que parecían sacadas de los años 70s, 80s. Ahora, desde Keep Me Fed, ya con Error también, parecía más bien que estaban evolucionando a los 90s, 2000 y al futuro, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. A mí me encanta lo que están haciendo con su música. Están experimentando, están haciendo muchas cosas, y qué bueno que pueden hacerlo, que tienen la habilidad y que tienen la libertad de poder hacerlo. Porque si una de las cosas es cierta, es que ellas tienen la libertad de hacer la música que ellas quieran. Eso lo lucharon mucho con su disquera, y así lo están haciendo. A lo mejor sí, de las cosas que las han, no obligado, sino que ha sido como una de las cosas que la disquera
les propone es hacer ciertas colaboraciones, ¿no? Pero siempre con la visión de The Warning. En todos los ejemplos que vimos ya en el video, hemos podido darnos cuenta de sus características. Bien, yo creo que vamos a terminar por hoy este pequeño video y que sirva como introducción a lo que vamos a ver en los siguientes 3 videos, que son una descripción de cada instrumento que participa en The Warning. Son 3, claro, en las versiones de estudio, no, y también en vivo. Hay más instrumentos, definitivamente. Ellas utilizan backing tracks que las ayudan en vivo, ¿no? Y cuando han grabado en estudio, pues utilizan los recursos que tienen. Una cosa que ellas han dicho también es de que tratan de hacer canciones que puedan tocar en vivo sin necesidad de muchas cosas. Siempre utilizan los backing tracks, pero si se los quitan, ellas es lo que dicen, ellas aún pueden tocar la canción y va a sonar muy bien, casi como en el estudio. Hay cosas que definitivamente no, ¿verdad? Por ejemplo, algunos gritos que hacían en Queen of the Murder Scene. O en More hay algún sintetizador por ahí que definitivamente si no tienen backing tracks no va a sonar, pero suena la canción completa y suena muy bien también. Muestra de ello es que algunas veces en algunas presentaciones acústicas pues suenan muy bien. Eso vamos a dejar por aquí y vamos a continuar en los siguientes videos hablando de cada uno de los instrumentos de The Warning. Para el final, en el último, vamos a hablar sobre uno de lo que muchos dicen que es su superpoder, que es las presentaciones en vivo. Pero eso lo veremos en los siguientes videos. Recuerden, siempre es un buen día para recomendarle o para mostrarle a alguien la música de The Warning. Saludos.